La selección de Jamaica en un duelo caribeño versus Guadalupe, de esos duelos extraños, lo termina ganando por la mínima 2-1 y la selección de Guatemala no pudo replicar lo que hizo versus esta misma selección de Jamaica. ¿Todo fue un espejismo de Guatemala o qué es lo que realmente sucedió? Esto fue la jornada número 2 del Grupo C en la Copa Oro 2025 y todo aquí te lo cuento. Mi nombre es Kilbert Rivera y bienvenidos a un nuevo video de Catrafut. Ok, empecemos rápido hablando un poquito del partido entre las selecciones de Jamaica y Guadalupe. Partido en donde la selección de Jamaica llegaba obligada a buscar el triunfo después de que Panamá había goleado a esta selección de Guadalupe y sobre todo por la derrota que habían tenido versus la selección de Guatemala en la jornada 1. Y todo parecía que se le iba a complicar a Jamaica porque en el minuto 32 iniciaba perdiendo el partido tras un gol de Ambrosi. Pero en el minuto 41 Bailey ponía el gol del empate y Russell, antes de que el encuentro terminara en su primera mitad, le daba vuelta al marcador poniendo a Jamaica a ganar 2-1, marcador que ya no se movió, y esto es lo que sucede siempre con Jamaica. Y siempre se los vengo diciendo, los que saben y los que siguen mi canal han venido escuchando esto mismo que les voy a decir ahorita, que de las 3 selecciones favoritas de la CONCACAF para quedarse con su boleto directo al Mundial, para mí la más floja es Jamaica. Jamaica siempre se complica en este tipo de partidos. Jamaica se le han complicado otras selecciones que en teoría son muchísimo inferiores, sobre todo hablando en el Caribe, siempre se les complican de una manera exagerada, mi hermano. Jamaica, para mí, de las 3 selecciones entre Panamá y Costa Rica, que son las cabezas de grupo para las eliminatorias mundialistas, pues para mí era la más floja definitivamente y sigue siendo la más floja, porque Jamaica tiene muchísimos nombres, muchísimas estrellas, muchísimos jugadores jugando en la Premier, muchísimos jugadores jugando en Europa, pero simplemente es un equipo que por alguna extraña razón no termina de cuajar y pues bueno, todavía sigue vivo con 3 unidades y pues se va a jugar el todo por el todo, el cierre de este grupo versus la selección de Panamá. Pero vámonos inmediatamente a analizar el partido de las selecciones centroamericanas de Guatemala y Panamá, un partido que tenía muchísimos ingredientes, sobre todo ese ingrediente con sabor a la eliminatoria mundialista, porque a estas 2 selecciones comparten el mismo grupo de la eliminatoria. Entonces fue un partido bastante interesante en donde la selección de Guatemala llegaba con el envío anímico después de haber vencido a la selección de Jamaica. Un Jamaica que, como vimos versus el partido de Guadalupe, no está en su mejor momento, pero eso no le resta méritos a la victoria de Guatemala y pues no dejó de ser sorpresa que lo vencieran en la primera jornada. Guatemala llegaba con ese envío anímico a enfrentar a la favorita del grupo, que era la selección de Panamá, que venía de resolver versus la selección de Guadalupe, entonces se esperaba un buen partido. Pero lamentablemente para Guatemala, Panamá no resultó ser Jamaica, ya que Panamá fue muy, pero muy superior a esta selección de Guatemala. Los primeros minutos de Panamá fue un asedio absoluto y total contra la selección de Guatemala, una selección de Guatemala que no encontró la pelota, que no podía salir, y fue una primer media hora del partido en donde era Panamá el dueño, amo y señor del balón, y pues la verdad fue arrasador. Arrasadora fue la selección de Panamá en cuestión de volumen de juego, más no en oportunidades creadas de gol, porque a pesar de que tenía la pelota, de que la movía de izquierda a derecha, que tenía una presión muy, pero muy asfixiante, una presión bastante adelantada, que no dejaban salir absolutamente a Guatemala, y Guatemala no podía hacer esa transición de líneas. La presión de Panamá era tan alta que Guatemala no podía pasar el balón a la segunda línea y terminaban tirando el pelotazo a media cancha, en donde inmediatamente de nuevo Panamá la recuperaba y desde ahí intentaba volver a hacer otra jugada para intentar llegar al marco. Y parecía que la defensa de Guatemala iba a ser insostenible y pues cayó el gol en el minuto 19. Rodríguez termina empujando la pelota prácticamente completamente solo, y aquí vamos a analizar un aspecto bastante importante de este partido, y es que una de las cosas que mejor hizo Guatemala en el partido versus Jamaica fue su orden defensivo. No tuvieron ningún tipo de desconcentración y pues jugaron de manera casi perfecta, mantuvieron su marco en 0 y pues hicieron un gran partido. Y pues este gol de Panamá para mí cae en un grave error ocasionado por Pinto.
Porque mira, mi hermano, analicemos esta jugada. Primero que nada, Murillo se desprende por la banda, le tiran un pase a la espalda, se come la defensa guatemalteca, pero ese pase, Murillo queda muy, pero muy ajustado, habilitado en el offside. ¿Por qué? Porque Pinto se queda. Pinto se queda, quizás estaba cansado en el minuto 19, quizás un pequeño segundo de desconcentración, pero él es el que se queda. Y después de quedarse habilitando a Murillo, le comen la espalda con una facilidad, hermano, pero con una facilidad pasmosa, porque el que mete el gol de Panamá es marca de Pinto. Y Murillo hace el rezago y el delantero panameño simplemente le pasa como un balín a Pinto, en donde solo lo quedó viendo, solo lo quedó oliendo y le sacó una distancia, llegando a la pelota completamente solo, empujando el balón al fondo de la malla. Entonces, para mí, el central Chapín es el mayor responsable de este gol. Pudo haber hecho algo mejor o estar un poco más concentrado, dar ese pasito adelante, evitando que cayera este gol, dejando en offside en la primera jugada a Murillo. Esto sobre el tema defensivo es un tema bastante importante que la selección de Guatemala debe de seguir estudiando, porque miren, en el análisis del partido versus Jamaica yo les fui bastante claro y yo les dije de manera bastante clara. Para mí, les dije yo en esa oportunidad, en ese video, para mí siento que este partido de Guatemala lo jugó a su tope, lo jugó a su máximo, lo jugó a su techo, porque a mí me encantó la intensidad que le puso Guatemala versus Jamaica. Corrieron, se fajaron, se barrían, disputaron cada pelota como que no había un mañana, pero daba la impresión, o por lo menos me dio la impresión a mí, que jugaron al tope máximo que podían jugar. Y hoy, ante una selección superior a la selección de Jamaica y evidentemente a la selección de Guatemala, pues ese tope que tuvo la selección de Guatemala versus Jamaica, ese tope no le alcanzó. ¿Por qué? Porque los jugadores panameños fueron más rápidos, fueron más técnicos, fueron más fuertes, y pues la selección de Guatemala simplemente no le alcanzó para más. Tuvo un par de oportunidades, sobre todo sobre los pies del delantero Chapín. Y mi hermano, yo te voy a decir algo también al respecto. Y es que yo estoy seguro, loco, que Santis le va a dar muchísimas alegrías a la selección de Guatemala. Porque Santis anda tocado, Santis anda con la varita, Santis anda con el gol. Como les dije también en el video análisis anterior, que Santis le pega como sea, desde donde sea y como sea, y siempre le pega al marco. Hoy tuvo en el primer tiempo una de las pocas llegadas que tuvo la selección de Guatemala durante todo el partido, un pelotazo que lograron saltar líneas, él la bajó de manera muy, pero muy estética y muy técnica, la bajó en medio de los centrales, pudo disparar y el portero panameño resolvió la jugada tirándolo al tiro de esquina. Pero a eso es lo que estaba intentando Guatemala, a hacerle daño a la selección de Panamá, porque tristemente para los guatemaltecos pues no le alcanzaba honestamente para más. Y esta es una realidad y les soy bastante honesto, porque se notó mucho la diferencia, como les digo, entre jugadores. La velocidad, el pressing. Mi hermano, por ejemplo, cuando Guatemala quería hacerle presión a la selección de Panamá, siempre llegaban tarde. Y no solo es que llegaban tarde, llegaban muy tarde. Y Panamá, salía con una facilidad, con 3, 4 toques a una velocidad de doy y me muevo, pim, pom. Increíble, hermano. Hicieron ver muy lentos a la selección de Guatemala. Y como te repito, no es que creo que Guatemala jugó mal, o no es que creo que los jugadores no lo pusieron, o no creo nada de eso. Simplemente siento que es que no dan para más. Siento que esa es la realidad, que los jugadores panameños juegan en otro nivel, a otra velocidad, y pues se plasmó, punto. Creo que no hay pretexto alguno. Panamá le gana muy bien a esta selección de Guatemala, pero y de igual forma, Guatemala tiene muchas cosas positivas que rescatar. Primero, que solo permitió un gol, y eso también es algo que la selección panameña debe de trabajar, porque generó bastante volumen de juego en cuestión de mantener la pelota, pero tampoco es que tuvieron muchas llegadas claras tampoco. Hagen apareció en varias oportunidades, sí, porque los disparos le fueron a él, al cuerpo.
Entonces creo yo que esa es la asignatura pendiente que le queda a Panamá, de ser más eficaz, así como lo fue contra Guadalupe, pero creo que Guadalupe es una selección inferior a la selección de Guatemala. Entonces creo que esa sería lo que la selección de Panamá debe de mejorar, que es algo que ha venido padeciendo a lo largo de todo este proceso de Christensen, que es que no es tan eficaz en la delantera. Y creo que ese sería el detalle en donde la selección de Panamá es donde más debe de trabajar, en donde más debe de trabajar, porque se nota que es una selección bien trabajada, bien estructurada, línea por línea, pero que en la estocada final es donde les falla. Y otra cosa positiva que Guatemala puede rescatar de este partido, aparte de que únicamente recibe un gol, es que sabe, se midió ante el rival más fuerte que va a tener en la eliminatoria. El profe Tena de ahora en adelante va a tener que trabajar y ver de qué forma le puede hacer daño, y la selección de Guatemala debe de jugar cada partido como se lo jugó Jamaica. Así como lo intentó jugar hoy contra Panamá, dar su tope, dar su máximo y sacar los partidos de local en la eliminatoria. Esa va a ser la clave de la selección de Guatemala. Jugar a todo lo que pueden, correr, no dejar ni una pelota por perdida, sudar esa camiseta blanca para poder lograr el objetivo. Y otra de las cosas que también se puede rescatar de Guatemala fue el ingreso de Ordóñez, porque Arquímedes Ordóñez jugó un buen partido los minutos que ingresó, porque desde que ingresó intentó hacer daño por la banda, intentó quitarse uno, dos, incluso tuvo un par de oportunidades por la banda derecha, intentando penetrar la defensa panameña, buscando algo distinto para la selección de Guatemala. Entonces creo que también eso es algo positivo, saber que cuentan con este tipo de jugadores que les pueden dar un revulsivo, que puede intentar hacer otra cosa la selección de Guatemala cuando un partido se le esté complicando y que necesite ir a buscar el resultado. Y ahora en este grupo C, tras el triunfo de Jamaica, este triunfo de Panamá que alcanza 6 unidades y esta derrota de Guatemala, ¿cómo pinta la cosa en este grupo? ¿Quiénes son los que clasificarán? ¿Ya está clasificado Panamá? Nel. Todavía matemáticamente Panamá no está clasificada, aunque prácticamente ya lo está, en teoría ya lo está. Tendría que pasar una tragedia realmente grave para que la selección panameña no clasifique, porque ahorita de momento obviamente se encuentra en primerísimo lugar con 6 unidades. Sin embargo, cierran versus Jamaica. Un Jamaica que va a llegar necesitado de buscar los 3 puntos, porque únicamente actualmente tiene 3 unidades, mientras que la selección de Guatemala va a cerrar con Guadalupe. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si Jamaica le llega a ganar a Guatemala, Jamaica llega a 6 puntos. Y si la selección de Guatemala le gana a Guadalupe, también llegaría a 6 puntos. Entonces habría un triple empate con 6 unidades en este grupo C, y ahí todo se va a definir por la diferencia de goles, una diferencia de goles que de momento la selección panameña la tiene positiva. Entonces, como les digo, para mí Panamá prácticamente ya está clasificado. Tendría que haber una combinación de goles, que Jamaica le gane por 1 o más goles a Panamá y que la selección de Guatemala golee a Guadalupe. Entonces creo que se puede dar, pero lo veo difícil. Sobre todo que Jamaica le gane a Panamá, lo veo complicado. Y entonces todo tiene en bandeja de plata la selección guatemalteca para poderse clasificar a la siguiente ronda. Tiene que ganarle Guadalupe y esperar que Jamaica no le gane a la selección de Panamá. Porque en esas diferencias de goles, Jamaica hoy no pudo imponerse con una manera holgada ante Guadalupe. Entonces eso le da más oportunidad todavía a la selección de Guatemala de ganarle por un margen bastante mejor que lo que le ganó Jamaica a Guadalupe. Tiene que ganarle un 2-3-0 para estar completamente solvente, y pues como les digo, sería terrible que Guatemala quedara eliminado, porque creo que tiene absolutamente todo para hacerlo. Y como siempre te lo he dicho, mi opinión no tiene que ser la tuya y tu opinión es importante, así que déjame acá abajo en la caja de los comentarios si crees que la selección de Guatemala vaya a clasificar a la siguiente ronda, qué te pareció este partido y hasta dónde crees que lleguen estas selecciones centroamericanas. Déjamelo acá abajo en la caja de los comentarios, y si llegaste hasta este punto del video, no me queda nada más que agradecerte y pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like a este video, porque no tenés idea en serio lo mucho que eso me ayuda para seguir creando contenido. Te saludo, Kilbert Rivera, hasta la próxima. Chau, chau.